dioses, cíclopes, mar, Zendaya, Homero y una historia épica. Bueno, si hablamos de historias buenas, la historia de la Odisea es tan conocida que seguramente ya todos la conocen sin darse cuenta. Es la base de la historia clásica del héroe que conocemos y que vemos reflejada y adaptada en miles de otras obras. Fui a ver la Odisea dirigida por Christopher Nolan al cine. Sinceramente, si no era la película que más esperaba este año es porque existe Spider-Man Brand New Day, pero igual hasta ahí también. Lo que pasa es que desde que tengo uso de razón soy fan de la mitología griega, me fascina. Bueno, o sea, tampoco de tan chica, pero sí desde que más o menos empecé a leer por la primaria, por ahí, que siempre me encantaron estas historias. Y no solo las historias, o sea, sino también cómo eran las dinámicas con los dioses, con otras criaturas, cómo es que veían los griegos el mundo en esa época y lo explicaban a su manera, la epicidad de esas historias y sobre todo la Ilíada y la Odisea. Para alguien que no lo sepa, la Ilíada viene primero, o sea, pasa antes. Y nos cuenta sobre la guerra de Troya, que bueno, es famosísima, ya fue llevada al cine, por ejemplo, en la película de Troya, donde vemos a Brad Pitt como Aquiles, que es el protagonista de esa película. Y la Odisea pasa después de todo esto, o sea, después de la batalla y relata la vuelta de Odiseo, que peleó en esta guerra hacia su hogar, donde le pasa de todo. Y de hecho es gracias a esta historia que hasta hoy en día se dice, por ejemplo, cuando te pasan muchos obstáculos cuando vas a hacer un viaje, decís que fue un Odiseo. Odiseo, aunque algunos lo llaman Ulises, pero es algo de los romanos, o sea, yo prefiero decirlo Odiseo, es conocido por su ingenio, es conocido por ser más vivo, más listo que los demás. Es justamente a él al que se le ocurre lo del famoso caballo de Troya. ¿Qué es esto de que cuando los troyanos creían ya que habían ganado, ven a este caballo de madera gigante a las afueras de la ciudad y piensan que es como un regalo, como un premio, se lo deciden entrar a la ciudad de Troya y sin que ellos se den cuenta, de ahí adentro salen guerreros como entre ellos Odiseo, que abren las puertas de la ciudad desde adentro y dejan entrar a sus soldados y ahí acaban con Troya. ¡Adiós, Troya! Siempre te recordaremos por películas como Troya. Bueno, la película de Nolan nos vendrá a situar justo después de esto, cuando toca volver a casa. Y es una historia tan conocida que no tiene mucho sentido no dar spoilers. Es más, muchos van a ver la película ya sabiendo muy bien esta historia y preguntándose cómo es que Nolan la va a contar, como en mi caso. Pero también es cierto que los mitos griegos no son tan populares como antes quizás. Y creo que esta historia a muchos se les está presentando por primera vez. Cuando salió el primer tráiler a mí me había emocionado mucho, pero también me pareció aburrido por lo que veía, teniendo en cuenta que hablamos de una historia, un mito de fantasía con dioses, criaturas y aventuras. Teniendo en cuenta eso, yo la veía como muy apagada, pero también tienen un poco esa marca las películas de este director, y cuando me enteré del método con el que se iba a grabar, que es con estas cámaras IMAX, ahí me volvió la emoción. Posta que cada toma te sumerge en la historia. La diferencia con una imagen digital se puede sentir. Ves textura, ves calidad. Es un método que funciona para que te olvides de que algo como el mundo exterior afuera de esa sala de cine existe. Y el sonido. El sonido lo complementa para llevarte a este mundo, llevarte a vivir este viaje junto a Odiseo. Hay una escena en particular que me dio terror por cómo suena más que por cómo se ve. Fue un grito y me dio miedo genuino. O sea, tuve por un momento que mirar para el costado para decir estoy a salvo en una sala de cine. Pero tipo me di vuelta y le dije a mi hermana, tengo miedo. No recuerdo haber venido a ver una película de terror. En cuanto a la historia, desde su origen ya se destaca por su superioridad narrativa, algo que es apreciable y es copiado hasta hoy en día, pero también por sus moralejas, por el mensaje más allá de lo que te está diciendo. Así que en la película yo decía principalmente que no se pierda esto que para mí es central, así como también el tema de los dioses, que es algo que quitaron por completo, por ejemplo, en Troya, y así para mí pierde su gracia, porque esta no es una historia de humanos solamente, o sea, los dioses, las criaturas, las cosas mágicas, las cosas locas que pasan, son esenciales para lo que te quieren contar. Bueno, Nolan no se olvidó de esto. A su manera, todos estos seres están presentes. Este director sí tiene como esa fascinación de que todo parezca lo más realista y verosímil posible, pero no se olvida de la historia que te está contando. Así como no se olvida de destacar el mensaje, se ocupa de que entremos en la mente de Odiseo, que entendamos sus acciones, sus hazañas, sus errores, dejando en claro que cada acto tiene consecuencias. Cada personaje tiene las consecuencias de sus respectivos actos. En especial se hace énfasis en
cómo afecta lo que hicimos en el pasado o lo que vivimos en el pasado, o sea, la memoria. Cómo nos marca el presente y el futuro. No hay que olvidar que en estos mitos todos se valen de profecías, de destino, de que todo va encaminado hacia algún lugar según tus actos. El oráculo te puede advertir, uno puede hacer caso o no, pero todo tiene consecuencias. Lo que hiciste te acompaña, te da orgullo o te atormenta, pero también te moldea y ya queda en uno aprender y redimirse o sufrir las consecuencias. Algo que me gustó mucho es que se tratara esta idea de no querer regresar a tu casa, de que tanto obstáculo quizás es una manifestación del inconsciente de Odiseo, de no querer volver realmente a su hogar, por huir de responsabilidades, por no querer dar la cara a la culpa que siente por cosas que hizo y prefiere perderse en lo desconocido. Matt Damon es increíble como Odiseo. Anne Hathaway como Penélope, que es la esposa de Odiseo, una reina, su actuación impecable. Tom Holland también como Telémaco, que es el hijo de Odiseo, buenísimo. Y bueno, ya es una película cargada de un elenco de primera, así que bueno, en ese sentido es perfecta. Pero es verdad que vuelve a pasar esto que se dice de que este director no sabe dirigir a las mujeres. Los personajes femeninos no están tan desarrollados, se sienten más como un elemento, como un detalle de la historia. Y yo que conozco la historia, aunque la leí hace mucho, pero me acuerdo de lo fundamentales que son estos personajes femeninos en la historia. Y en esta película estos personajes capaz que tienen alguna escena y hablan un poquitito, pierden ese peso que sí tienen en la historia original. En particular me hubiese gustado ver más de Atenea, que es la diosa que acompaña todo el tiempo a Odiseo, que está interpretada por Zendaya. Ella está excelente, pero le falta protagonismo para mí. No está tan presente como me hubiera gustado, aunque sea en una intervención más duradera, no sé. También siento que falta algo de contexto para las personas que no están familiarizadas con los mitos, porque yo en particular sabía lo que iba a pasar, sabía quién era quién, sabía por qué pasaba lo que pasaba. Pero por ejemplo mi hermana, que no conoce estas historias, me tuvo que hacer algunas preguntas después, que me di cuenta que eran dudas que no debería haber tenido. Siento que Nolan eligió creer que todo el mundo conocía la historia, o al menos sobre la guerra de Troya, y no es así. Yo siento que una película tiene que funcionar por sí sola, o sea que tiene que ser capaz de explicarse a sí misma, sin depender de tanto conocimiento previo. No sé si decir que el director pecó de confiado en este sentido, o que simplemente no quiso dar tal contexto porque no iba a llegar con el tiempo, por ejemplo. No sé, pero es verdad que hay personajes y dinámicas que no se entienden tanto, que requieren que al menos estés un poquito familiarizado con los mitos. Pero otro punto a favor que quiero destacar es cómo está contada, lo que sería el montaje. La película dura 3 horas y con mi hermana y mi papá que la vimos sentimos que fue 1 hora, como mucho. El desafío que implicaba llegar tanta historia, con tantos acontecimientos, que va y viene en el tiempo, que no es lineal, todo eso sin perder el sentido y la coherencia de lo que se cuenta, y que a su vez no se alargue demasiado, que se mantenga entretenida y dinámica, que no te llegue a aburrir. Es digno de un aplauso lo que lograron al contar esta historia, porque me parece que era uno de los puntos más difíciles. Era lo que yo más le tenía miedo. Y al final no solamente todo es tan dinámico, sino que hasta sentí que se quedaron cortos con el tiempo, porque yo quería seguir sentada ahí y que vean más de esta película. Y es verdad que eliminaron muchas partes de la historia original, muchas cosas que pasan no pasaron en la película. Pero bueno, me hubiese gustado ver más de ciertos personajes, me hubiese gustado más fantasía, más deidades, algo de surrealismo capaz, que es algo que en este mundo está muy presente. También me hubiese gustado que se haga más hincapié en lo que es la enseñanza, en lo que son los valores que trata de transmitir esta historia, y no tanto como pasó en lo heroico y en lo épico, pero bueno, sé que esto es más vendible, digamos. Y capaz que más color me hubiera gustado, pero entiendo que eso es una apreciación personal. A Nolan capaz que le gusta dar como un enfoque más lúgubre, más oscuro, un poco trágico, más realista. Pero salí del cine encantada, con ganas de mucho más. Y es eso porque me gustan a mí este tipo de historias de la mitología griega. No creo, la verdad, porque mi hermana, que no está en esa, también salió fascinada y piensa lo mismo que yo, de tipo, se me hizo cortísima y quiero saber más. Lo que más destaco es que es una experiencia inmersiva, es un viaje real, por su forma de contarse, por la calidad que se nota, por la dedicación que le pusieron tanto su director como todas las personas involucradas, y obviamente por mérito ya de ser esta historia tan conocida que es la Odisea. Yo le doy a esta película un 4.5 de 5.
estuvo ahí. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Me gustaría que comentes tu opinión, si la viste, si no la viste, si no querés verla, si querés verla, si es que hay alguien ahí viendo este video. Estoy pensando en hacer un video con spoilers, contándola como hacer más y analizándola. Bueno, en fin, gracias, suscríbete, deja un like y todas esas cosas y